Amigos de Querétaro Verdad, me da mucho gusto saludarlos. Soy David Smeke, desde la redacción de nuestro medio Querétaro Verdad. Hoy muy contento, remarco, pero muy contento de estar al lado de una mujer que admiro, que sigo, que bueno, dentro de lo que cabe en mi corazón la apoyo, si no moralmente, también con la mente y con la cabeza. Y estoy con Jacqueline Verdín. ¿Cómo estás, Jacqueline? Pues muy contenta, David, de estar aquí en tu espacio y bueno, y permitirme poder platicar. No, bueno, Jacqueline Verdín, fundadora de la fundación, vaya redundancia, FK, bueno, Fundación Kristen, para muchos que lo conocemos, una mujer muy luchadora, una mujer que lleva más de 20 años haciendo labor, 15 años con la fundación, bien me decías, y que yo quiero que les platique un poquito por qué, cómo se desarrolló, en qué inició, para que pues simplemente podamos entender por qué tanta gente la apoya y por qué recibe tanta admiración de mi parte, que me encantará que lo puedan conocer. Jackie, tú iniciaste esta situación de manera personal y si no te importa me encantaría que nos platicaras cómo inició. Pues ahora sí que en el 2001 nace Kristen, que es mi segunda hija. Ella nace con un problema pues congénito de corazón, que es una malformación, y bueno, cuando nace pues sí fue un golpe duro porque todos los que tenemos hijos esperamos que nuestros hijos vengan sanos, no con ninguna complicación, y cuando nos dicen corazón pues sientes que que es grave. Que es grave porque sabes que es el órgano vital para que bombee sangre al cuerpo y es lo que nos permite estar vivir. En el momento que el corazón se para, pues se acabó todo. Ahí se acabó el corrido, como dijera mi papá. Entonces pues sí es algo complicado tener un hijo con una condición totalmente diferente, y más cuando nunca te ha pasado nada en la familia y nadie te había platicado que los niños pueden nacer con un corazón totalmente diferente al que tenemos tú y yo. Claro. Y aparte, cuando vas viendo todas las complicaciones que se van asociando al tener un hijo cardiópata y todas las enfermedades que vienen subyacentes, pues es donde te enfrentas a una realidad complicada en nuestro país, donde ves que a pesar de los años no hemos mejorado en esa parte. Es claro. Que tenemos problemas para poder costear una cirugía o una atención de un niño cardiópata porque es un padecimiento costoso. Que algo bueno tiene, a pesar de ser costoso, si se interviene a tiempo y se le da la atención, pues esos niños pueden llegar a la edad adulta, como es el caso de Kristen. Kristen, que no solamente es adulta, sino una mujer muy inquieta, y que bendito sea, tengo el gusto de conocer, muy inteligente, brillantísima, y anda de arriba para abajo, gracias a la atención que recibió desde el inicio, ¿no? Y que, bueno, que yo creo que eso te detona, y que es lo que quiero platicar, a generar esta fundación, inició llamándose Fundación Kristen, y que has ayudado. Por favor, quiero que me digas cuántas personas. Más de 5,300 familias. Sé que lo dijiste en menos de un segundo, pero te imaginas, o sea, yo sé que tú te imaginas, yo quisiera que se lo imaginara, 5,300 familias, es una locura. Y te voy a decir por qué lo tengo así como muy fresco, porque el 5 de febrero del mes pasado cumplimos 15 años, entonces dije, bueno, vamos a hacer una infografía donde presentemos datos. Claro. Y ya sacando las cuentas dije, caray. ¿No te habías imaginado yo no me había imaginado. Dicen que tengo la mala costumbre de hacer las cosas y seguir caminando y no volver a ver. Bendito sea, qué bueno que eres así, porque si no yo te hubiera medio detenido. Entonces, cuando me dijeron 5,300 dije, es una cantidad abrumadora, y que yo creo que pues más allá de esos 5,300 agradecimientos alrededor de todas las personas que te conocemos, pues obviamente vivimos agradecidos de que suceda eso. Y además, yo sé que te lo voy a tener que sacar luego de tirabuzón porque te conozco. Además, no solamente se trataba de darle un apapacho a una familia, no, o sea, tú buscabas atención, buscabas intervención, buscabas posterior a la operación, el cuidado, y hoy en día pues no solamente has pues bueno, evolucionado en la atención, sino que bueno, ahorita me estabas platicando de que ya te estás metiendo hasta en temas genéticos. Me impresiona, quiero que me platiques
¿qué empezaste a hacer operativamente? O sea, ¿qué tipo de intervenciones apoyabas a hacer? Y hoy en día, ¿qué haces? Mira, para empezar con la pregunta, te puedo decir que todo lo que he hecho en cuanto a la atención al niño cardiópata sí va basado mucho en mi experiencia personal. Claro. Porque al tener una hija con un problema de corazón y vivir en México, te enfrentas a una realidad muy distinta. Voy a hacer un preámbulo para que más o menos entiendan de dónde empecé y hasta dónde estoy. Perfecto. En ese momento que nace mi hija, México no podía ofrecerle una cirugía correctiva para el problema que ella presenta. Y actualmente sigue sin existir. Increíble. Después de 21 años, México sigue todavía en pañales en área de atención a las cardiopatías congénitas y sobre todo las complejas. Caray. Tuve la fortuna de que alguien decidió invertir en la vida de mi hija, Bendito que es sea. gracias a eso que ella hoy en día tiene 21 años. Cuando llego a un hospital de Estados Unidos, que fue el hospital de Filadelfia, y empiezo a ver que pues no soy la única, que había muchos niños de otros países que acudían a ese hospital porque era el mejor rankeado y el que podía ofrecer una alternativa. Claro. Y empiezas a ver que hay voluntariado, que hay distintos programas, que la atención es multidisciplinaria. Cuando, después de todo lo que viví, yo me quedé con la convicción de que si a mí Dios me había dado la oportunidad de haber ido a ese lugar y que alguien había decidido invertir en la salud de mi hija, mi compromiso era no regresar todo, pero una parte de eso que yo había recibido. Claro. Obviamente no tenía la capacidad económica de poder costear una cirugía a todos los niños allá, No, bueno. pero sí tenía experiencia. Y sí había empezado a entender que era una cardiopatía, cómo se trataban en un país de primer mundo, cómo se trataban aquí en México, porque al principio yo me iba y me sentaba afuera de consulta externa del Hospital del Niño y la Mujer. Okay. En ese entonces estaba el doctor Ramón Chaparro, que era el único cardiólogo pediatra que existía, que lamentablemente falleció en el 2019, y que ahora sí que le mando un abrazo hasta el cielo a ese gran ser humano, Pues sí. porque me permitía estar afuera de la consulta externa. Entonces él atendía a los pacientes y cuando salían, pues yo era como el buzón de quejas y demandas. Claro. Entonces fue cuando te dicen, tienes que hacer un diagnóstico situacional de tu población objetivo. Dios, ¿qué es eso? Pues yo dije, ¿qué es eso? Bueno, ya después de mucho tiempo entendí que el diagnóstico situacional era cuando yo entrevistaba a las familias. Ok, perfecto. De preguntarles de dónde vienen, qué es lo que necesitas, qué te dijo el doctor, qué va a pasar, qué necesitas tú como familia. Porque obviamente yo tenía necesidades específicas con una niña con una condición de salud. Sin embargo, pues me ayudaba la situación económica más desahogada que yo tenía. Claro. Entonces eso me ponía en otro contexto en donde yo podía ayudar. Claro. Pero tenía que entender con las familias que venían, por ejemplo, de la Sierra, de Tolimán, de Amialco, de San Juan del Río, o de los municipios que están aledaños aquí a la capital, que cada uno tenía una dinámica muy particular y necesidades específicas. ¿Cuál fue la primera necesidad que empezamos a detectar? En ese entonces el hospital no contaba con el equipo de ecocardiografía para hacer un ecocardiograma, que es el primer estudio de diagnóstico para saber si tu hijo tiene o no una malformación en el corazón y si la tiene, ponerle un nombre. Claro, la ecocardiografía, para entenderlo, es como una radiografía, un ultrasonido. Ultrasonido en el corazón. Así, perfecto. En palabras a grosso modo. Sí, y más entendibles. Es un ultrasonido al corazón. Correcto. Que es lo que nos permite ver la estructura y el funcionamiento del corazón. No se tenía. No se tenía. Dios. Entonces, ¿qué pasaba? Llegaban a consulta de cardiología, el doctor Chaparro los enviaba a hacer ese estudio de manera privada, pero pues no podían pagarlo. Entonces, pues ¿cuánto costaba en ese entonces? Una locura. Hoy en día más o menos una valoración cardiológica con ecocardiograma está en 4,500 pesos. Bueno. Entonces, pues llegaban las familias, les daban la orden y regresaban a sus lugares de origen. Después de tiempo regresaban y el niño ya venía en condiciones bastante desfavorables porque no se tenía el diagnóstico y no se pudo hacer una intervención. Claro, qué cosa. Entonces, cuando el doctor me comenta eso, empezamos a hacer, lo primero fueron bajar recursos para hacer ecocardiogramas. Claro. Empezar a hacer diagnósticos. En ese momento conocemos, por ejemplo, a DANEC, que es una
fundación que está en Monterrey, que ellos hacían cirugía, y a través de los diagnósticos empezamos a ver que algunos necesitaban cirugía cardíaca, que en ese entonces tampoco se hacía aquí en Querétaro. Ay, Dios. Okay, claro. Entonces, con Adanec hicimos 4 campañas de cirugía cardíaca, hicimos más o menos 48 niños que operamos en 4 años. Y entonces, bueno, se hacía el diagnóstico, se sacaban los casos más urgentes y se les hacía intervención. Claro. Entonces, durante muchos años que estuvimos haciendo diagnósticos, a partir de ahí el cardiólogo establecía si requería un tratamiento farmacológico, que era con medicamentos. Claro. Si el hospital los tenía, bueno, pues hasta ahí se quedaba ya nuestra participación. Si no se tenía, bueno, era la manera de nosotros participar. Si el niño necesitaba ser referido a un hospital de tercer nivel, llevamos de alta especialidad, que era en la Ciudad de México, que era o el Hospital Infantil de México, el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, pues entonces la familia requería, por ejemplo, apoyo para el traslado. Entonces se daba todo el apoyo para el traslado, pero llegaba la familia a esos hospitales y resulta que necesitaban N cantidad de documentos que no les habían dicho que necesitaban. Pues no los traía, ¿no? Y que la primera consulta, que era para ir a abrir expediente, pues no llevaba ni acta de nacimiento, ni comprobante de domicilio, ni hoja de referencia, ni nada. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Era armar todo el expediente. Claro. Para que cuando llegaran a consulta externa, a abrir expediente, no tuvieran mayor trámite. Porque les pedían que no tuvieran derecho a bienestar al IMSS, al ISSSTE, ciertos documentos que nosotros hacíamos el armado. Pero entonces, ¿qué empezamos a ver también? Que tenían situaciones familiares complejas, porque normalmente cuando hay un hijo con un problema de salud, el varón es el que decide retirarse. Porque no aguantan, 1, la presión económica, 2, la situación emocional de vivir con un hijo enfermo y lidiar con esa presión familiar donde la esposa está en duelo, en donde hay más hijos y normalmente las dejan solas. Entonces quedaban las mamás solteras atendiendo a un hijo, bueno, sus hijos, más el hijo con un y haciéndose cargo de toda la carga económica. Madre santa. Entonces, bueno, había que también dar contención a esas familias. Entonces, pues, ¿qué hacíamos? Y algo importante, asesorarlos. Porque si yo no sabía que era una cardiopatía y yo había tenido la oportunidad de haber tenido acceso a la universidad y desconocía que era un problema de corazón. Imagínate familias que a lo mejor tienen primaria trunca. O primaria terminada, no logras entender. No logro entender, ¿no? Entonces, cuando el doctor te dice que el niño tiene un problema en el corazón, le decía a la señora, ¿qué le dijo el doctor? Pues que tiene un hoyito en el corazón. Y yo, ¿cómo que un hoyito? Pero a ver, explíqueme, ¿en dónde, del todo el corazón, dónde está el problema? No, pues es que no entendí. Y luego me dijo que el doctor que tiene agua en los pulmones, pero pues tampoco entiendo, pues ¿cómo llegó el agua al pulmón? Entonces, ¿y cómo doy el medicamento? Es que no entendí. Entonces era desde educar a los papás que tienen también ellos el derecho de que les explique el médico cuántas veces sea necesario, correctamente, con peras y manzanas, porque es un derecho del paciente entender su padecimiento. Y para que lo pueda atender correctamente, ¿no? Porque si no sensibilizas al papá, pues difícilmente va a entender lo que implica tener un hijo con una condición diferente, porque necesitamos el compromiso de los papás. Estamos hablando de menores de edad de quienes dependen forzosamente de papá y de mamá. Entonces, si papá y mamá no entienden qué problema de salud tienen sus hijos, no se van a comprometer al tratamiento. Entonces, ¿qué necesitamos? Compromiso del papá, apego al tratamiento, que lo traiga a todas las consultas de seguimiento, que le dé el medicamento a las horas indicadas, que si requiere una cirugía, pues haga todo el esfuerzo y a lo mejor buscar los recursos para poder llegar al hospital y lo puedan atender. Después, pues todo el posoperatorio darle el seguimiento, no es de que mi hijo ya lo operaron y ahí se acabó el problema, no. Estamos hablando de niños recién nacidos prácticamente. O sea, todo esto que me estás platicando son de recién nacidos que obviamente no se pueden valer por sí mismos ni pueden tomar ni siquiera el agua para pasarse la pastilla. Y para tener un contexto de qué son las cardiopatías congénitas o cuál es la incidencia, son más de 18,000 niños al año en nuestro país. Madre santa, en nuestro país. De esos 18,000 niños, el 50% va a requerir algún tratamiento o intervención en el primer año de vida. Pero debido a la capacidad de infraestructura hospitalaria y el capital humano y la situación económica del país, solo el 10% tiene acceso. Entonces, ¿con qué nos enfrentamos? A que la mayoría de los niños cardiópatas de nuestro país
fallecen por no tener acceso a un diagnóstico y tratamiento oportuno. Bueno, y lo peor del caso es que no es ni siquiera, es simplemente por falta de atención, es lo que nos estás diciendo. Mira, hay casos que obviamente por anatomía, pues a lo mejor no es viable. Claro. Pero hay que hacer el intento, por lo menos, de que todo niño cardiópata tenga un diagnóstico y tenga el acceso a un tratamiento.